Hola, ¿qué tal amigos? Este es mi segundo video de la historia que escribí sobre la Gran Cholula y la pirámide más grande del mundo. Para todos mis amigos que dicen que parece que estoy leyendo, claro que estoy leyendo, porque la historia son 40 hojas escritas y no me las puedo aprender de memoria, entonces tengo que leerlas para narrarlas. Y es por eso que se las voy a leer. La segunda parte de la historia de la Gran Cholula. Y dice así: el caballero jaguar vio lo que en su tiempo de él era el imperio cholulteca, antes de su pueblo. En ese mismo lugar donde ahora está la gran pirámide, existió otra pirámide muy moderna para esos tiempos. Lo que el caballero jaguar vio en ese viaje espiritual pareciera una locura. Estaba ante unas construcciones fantásticas de 4 edificios piramidales de una altura aproximada de unos 35 metros, bien edificados y alineados, formando un cuadrado de base muy grande, y a lo que el caballero jaguar calculó que esa base era como de 10 hectáreas juntas de grande. La hechura de esas pequeñas pirámides eran muy finas, de un material que brillaba con el sol y desconocido para cualquier ser humano en ese tiempo. El caballero jaguar vio esos edificios aparentemente solos y quiso acercarse para tocarlos, a esas construcciones, pero no pudo hacerlo. Algo muy grande lo impidió. Su sorpresa fue inmediata al ver que sus edificios estaban celosamente custodiados por 4 enormes gigantes, uno por cada pirámide. Sí, así lo describe en su relato el caballero jaguar. Sí, eran muy grandes esos gigantes, de una altura aproximada entre 6 y 8 metros, y que resguardaban esas construcciones. Al ver eso, el caballero jaguar se vio forzado a retirarse de ahí, internándose en esa extensa vegetación, pero no muy lejos de ahí para poder seguir observando. Y pasaron algunas horas, y entrada la noche el caballero jaguar empezaba a ver cómo en medio de esas 4 pirámides algo muy grande brillaba, y eso lo llamó aún más su atención. Y ya muy por la madrugada logró burlar la vigilancia de esos enormes gigantes y se acercó hasta donde ese brillo se hacía más intenso. Al ver lo que era, su sorpresa fue mayor del caballero jaguar. Tenía ante sus ojos un enorme lago, y lo que tenía en el fondo y lo hacía brillar lo dejó más perplejo aún. No creía lo que estaba viendo. Era una verdadera maravilla. Ese lago tenía en el fondo un sinfín de piedras preciosas que despedían muchos destellos de varios colores, y eso hacía que ese lago brillara por las noches. Era algo asombroso que nunca había visto el caballero jaguar. Lo interesante aquí que las piedras que brillaban ayudaban a mantener el agua limpia de ese lago, porque no se echaba a perder. No tenía desagüe ese lago, y lógico, el agua siempre estaba limpia y cristalina. Yo creo que eran por las piedras que lo mantenían así. Eso es lo interesante de estas piedras preciosas. A decir verdad, el caballero jaguar ya conocía esas piedras brillantes, porque en el tiempo actual de él y del imperio cholteca ahí ya las había visto, como adornos en altares, en sacerdotes y altos jefes choltecas. Y a todo esto el caballero jaguar se hizo una pregunta: ¿y de quién era ese tesoro incalculable? ¿Acaso era de aquellos gigantes? Es por ello que lo cuidaban noche y día. En el imperio azteca estas piedras eran conocidas como pequeñas estrellas, lo que se parecía mucho al brillo de las estrellas del cielo. Ahora el caballero jaguar ya sabía de dónde provenían estas piedras brillantes. En su tiempo de él,
Entonces al caballero jaguar se le ocurrió ponerle el nombre al lago y lo llamó el lago de las luciérnagas por el gran parecido de su brillo de ambas cosas y de hermosos destellos por la noche. Pero ¿por qué ese lago tenía tantas piedras hermosas y brillantes? ¿Acaso estas piedras ayudaban a mantener el agua limpia y cristalina del lago? Entonces el caballero se alejó del lago y de esas 4 pirámides, internándose de vuelta en la vegetación, y se dispuso a descansar cerca de esas construcciones para poder ver qué acontecía. Y los gigantes fieles en su labor de cuidar esas pirámides. Entonces el caballero jaguar durmió un poco, y ya aclarando el nuevo día fue despertado bruscamente por un ruido muy fuerte como un sonido de un panal de abejas gigante. Sí, ese sonido era muy fuerte y lo primero que hizo el caballero jaguar al ver hacia el lago y hacia las pirámides, pero de ahí no provenía el ruido. Entonces alzó la mirada hacia el cielo y lo que vio fue realmente increíble. Sí, porque lo que vio nunca lo había visto, era algo nuevo para él y quizá para nuestros tiempos también. Eran naves voladoras y eran muchas en formas triangulares y de color plateado, como las 4 pirámides que se encontraban situadas junto al lago. Y después de unos minutos de estar volando circularmente sobre el lago, empezaron a descender una por una, formándose sobre las 4 pirámides que se encontraban de base. Y así siguieron estas naves formándose una por algunos minutos, hasta que formaron una enorme pirámide de proporciones y altura impresionante. Al ver eso, el guerrero cholulteca, su corazón latía rápidamente. Era algo increíble que nunca había visto ni experimentado. Por eso es que se puso un poco nervioso. Ante este acontecimiento inesperado, el caballero jaguar se quedó agazapado entre la vegetación para ver. Aquí viene lo interesante. ¿Quién venía en esas naves? ¿Quién las manejaba? ¿Y por qué venían a visitar el lago y esas 4 pirámides? ¿Acaso ellos ya habían construido esas 4 pirámides de base? Para ver qué ocurría o quién venía en esas naves. Y transcurrieron casi 3 horas. Entonces se abrió una pequeña puerta por la parte de abajo de esa enorme pirámide y bajaron 5 siluetas delgadas, altas y con trajes ajustados. 3 de ellos eran hombres y 2 parecían mujeres, y empezaron a caminar sobre una rampa que salía de esa puerta y que ayudaba a estos seres que no caminaran sobre el agua del lago. Y dirigiéndose a la orilla del lago y con dirección hacia el norte a una de las 4 pirámides, y donde ya los esperaban los 4 enormes gigantes, que al ver a estos 5 seres, los gigantes doblaron una de sus rodillas en forma de reverencia ante estos seres. Se pararon frente a frente y parecía que nomás se miraban, pero estaban hablando telepáticamente entre ellos. Hablaron telepáticamente entre ellos y después estos 5 seres regresaron a esa enorme pirámide
Aquí viene otra parte muy interesante de la historia sobre el dios Quetzalcóatl. Pero antes de eso, el caballero jaguar logró identificar a uno de esos. Sí, uno de ellos era el dios Quetzalcóatl, que en su tiempo actual del caballero jaguar ya lo conocía. Pero en ese viaje espiritual el caballero jaguar había retrocedido muchos años atrás en el pasado. ¿Y cómo es que ya existía el dios Quetzalcóatl? Logró identificar a uno de ellos. Sí, uno de ellos era el dios Quetzalcóatl. Sí, en esos tiempos remotos ya existía. ¿Acaso ellos eran los dioses que poblaron la tierra en sus inicios? Entonces sería el dios Quetzalcóatl quien le tocó formar e influir en el imperio azteca y la gran Tenochtitlán y también en Cholula. Es muy interesante porque supuestamente el dios Quetzalcóatl ya había venido mucho tiempo antes que existieran los aztecas y los cholultecas sobre la tierra. Al presenciar todo esto, el caballero jaguar se sintió pequeño e insignificante ante una ciencia tan avanzada para cualquier tiempo, y en sus adentros se dirigió. El caballero jaguar: no significamos nada para ellos, ni para su ciencia. Solo somos un pasado efímero que ellos controlan a su antojo. El caballero jaguar comparó las dos pirámides. Entonces hizo otra pregunta diciendo: si en su trance realizó el viaje espiritual muchos años atrás en el pasado, ¿cómo era posible que existiera una pirámide tan grande y moderna? Y en su tiempo del caballero jaguar, que era el presente, existiera una pirámide de piedra y adobe. Eran dos pirámides que estaban ubicadas en el mismo lugar, pero en diferentes tiempos y de diferentes materiales. La pirámide del pasado, que estaba compuesta por naves triangulares que quizás eran naves extraterrestres. Y la otra pirámide que existía en el presente y que era el tiempo del caballero jaguar y de los cholultecas, era de piedra y adobe y casi en ruinas. Y así, con ese interrogante, regresó de su viaje espiritual el caballero jaguar. Hasta aquí llega el segundo video de la historia sobre la Gran Pirámide y la Gran Cholula. Próximamente les voy a narrar el tercer video, donde continuamos con la historia de Cholula y su gran cultura, que es muy rica su cultura y su tradición, y que quizás nosotros no sabemos aprovechar como seres humanos en la actualidad. Vienen muchos extranjeros y se admiran de la enorme cultura que tenemos, y nosotros, por desgracia, no sabemos valorar eso. Entonces yo quiero con este video expresar lo que siento sobre mi tierra, mi cultura, mi raza, que yo estoy muy orgulloso de ello. Y muy pronto les voy a subir el tercer video de la historia de la Gran Pirámide y la Gran Cholula. Espero les guste, amigos.